todos los que me acompañan en el video y muchas gracias a la gente que se ha suscrito y que me ha dejado sus likes. Pues agradezco mucho y espero que les guste el video que les traigo hoy. Esta es una petición para Daniela Pérez, que me pidió que hiciera un video de Isabel de Portugal, reina de España, que también fue emperatriz del reino de Alemania, me parece. Y bueno, pues ella fue una reina, la verdad es que hasta hace poco desconocida. Al igual que como ha venido pasando, parece ser que hay una miniserie o una serie en el que se toca un poco el tema alrededor de ella y ha venido ganando bastante popularidad, lo que es bastante interesante. Y la verdad es que yo no la conocía tanto, sin embargo al estar revisando, la verdad ha sido bastante grato porque es bien interesante su historia y yo espero que a ustedes también les guste y les interese tanto como a mí. Y como siempre les digo, sus complacencias sí las voy sacando, pero poco a poquito. Isabel fue una mujer inteligente, hermosa y por demás independiente, quien rompió una tradición de mantenerse como una esposa fiel y callada. Isabel no fue una reina consorte, sino fue una mujer que ejerció la política como ninguna otra en la época. Isabel estaba emparentada con la casa reinante de Portugal, así como miembros de las cortes francesas y españolas. Nació en Lisboa el 25 de octubre de 1503. Fue la segunda hija del rey de Portugal, Manuel el Afortunado, y de la tercera hija de los reyes católicos, la infanta María. Isabel pasó los primeros años de su vida en el Palacio Real de Lisboa, junto con sus 7 hermanos. La princesa recibió una esmerada educación. A muy joven edad aprendió a leer y escribir. Estudió latín, castellano, inglés y francés. No se descuidó su formación artística y, como era costumbre en la época, recibió una sólida formación musical. Su madre inculcó en Isabel una profunda religiosidad típica de las infantas de Castilla, quienes eran fervientes católicas. Así que era frecuente verla visitando tanto conventos como iglesias. Su padre, por su parte, demostró sentir siempre predilección por la joven princesa, así que cuando cumplió 14 años lo dispuso todo para que formara su casa y la nombró señora de la ciudad de Viseu y de la Villa Torres, Medras, por lo que a partir de ese momento dispuso de fortuna propia y de una independencia única, envidiada por reinas y emperatrices. Como digna nieta de los reyes católicos, Isabel dedicaba gran parte de su actividad diaria a la oración en la capilla real del palacio, donde recibió clases del capellán del rey. Desde su infancia destacó por ser una gran belleza y con el fin de que ésta fuera duradera, su madre la animó a practicar numerosos ejercicios físicos, lo cual la llevó con los años a convertirse en una mujer fuerte y con un cuerpo torneado. Además, fue notable su afición por la costura, sobre todo por los bordados, que la llevaron a participar en la elaboración de muchos ornamentos eclesiásticos y colaborar con las damas de la corte en la confección y cuidado de la ropa de sus hermanos y de su padre. Pero su niñez feliz y tranquila pronto llegaría a su fin cuando en 1517 fallece su madre. Este triste suceso marcó su vida para siempre. Fue entonces que por orden de su padre se convirtió en la guardiana de sus hermanos, que aunque tenían muchísimas criadas a su disposición, para Isabel el controlar y organizar todo no sería una tarea fácil. Tras las nuevas nupcias de su padre con Leonor de Austria, Isabel pasó a ocupar un segundo plano, lo que no impidió que Isabel y su madrastra fueran amigas y fueran cordiales en todo momento. Por ello, no es de extrañarse que con el tiempo la llamara amiga. La vida transcurrió con relativa normalidad entre las residencias reales hasta que en 1521 Manuel, su padre, falleció, dejando paso al siguiente monarca de Portugal, que resultaba ser hermano de Isabel. Este suceso, como siempre pasaba, modificaba todo, pues Isabel no era más la hija del rey. Fue entonces que tanto Isabel como su madrastra se retiraron temporalmente a un convento a rezar por el alma de su padre, y poco tiempo después residieron juntas en un palacio propiedad del duque de Braganza. En estos años, la diplomática portuguesa trabajaba a marchas forzadas por concretar un matrimonio de la princesa y alguno de los hijos de Juana la Loca. Así, desde el año de 1518 se intentó concretar de manera desesperada el matrimonio entre ella y Carlos, que era entonces rey de España. Carlos
Era el monarca más importante del continente y España era la nación más poderosa de la tierra, por lo que el matrimonio suponía nada más que la lotería para cualquier casa que lograra colocar una de sus princesas como reina de España. Las negociaciones para llevar a cabo el matrimonio de Isabel con Carlos no fueron sencillas, duraron aproximadamente 8 años, a pesar de las simpatías que despertaba la joven princesa en las cortes castellanas y de las notables que también tenía el pueblo por ella. Esta no sería fácil, pues a pesar de que en ella veían Isabel la católica, no contaban con que el matrimonio era bastante complejo por la alta posición de Carlos. La situación internacional era por demás complicada y Carlos ya había adquirido un compromiso con María Tudor, hija de Enrique VIII, y tenía numerosas ofertas más en puerta, por lo que las negociaciones se volvieron cerradas y complejas. Aunque todo se inclinó a favor de Portugal gracias a la gran dote de Isabel, esto no le garantizaba nada. El emperador, con el paso de los años, fue presionado por la corte de Castilla, quienes exigían a la corona un heredero. Asimismo, continuaron respaldando la candidatura de Isabel frente a la de María Tudor. Fue entonces que Carlos accedió a la petición de sus súbditos y el 17 de octubre de 1525 por fin se firmó el contrato matrimonial. La futura emperatriz llegó a la frontera portuguesa el 7 de febrero de ese mismo año y ahí fue recibida por el arzobispo de Toledo. La boda tuvo lugar en la madrugada del 11 de marzo. Según afirman testigos del encuentro, la atracción entre los jóvenes fue inmediata. Así el emperador, deseoso de consumar el matrimonio, ordenó que se instalara un altar en las habitaciones que ocupaba su futura esposa para que se llevara a cabo la celebración de los esponsales, los cuales, dada la precipitación, fueron presenciados por un número reducido de nobles. El 13 de mayo, Isabel y su esposo abandonaron Sevilla y emprendieron un viaje hacia Granada, ciudad en donde fueron recibidos con alegría. Llegaron el 4 de julio. La época más feliz de la pareja la pasó en estas tierras y en estos tiempos, donde gozaron de una prolongada luna de miel, entre el encanto de los salones y el hechizo de sus jardines. Isabel se gozaba paseando en los jardines, con la música y la lectura. La pareja disfrutaba de caza y de torneos que parecían no tener fin. Carlos V estuvo platónicamente enamorado de Isabel, de cuya exquisita belleza se había hecho eco en toda Europa. No obstante, vivieron separados durante 6 años de los 13 en total que duró el matrimonio. A la emperatriz, las ausencias de su esposo suponían una pesada carga política, y un no menor, esto no quebrantó su espíritu. Los embarazos y las enfermedades tampoco fueron cosa fácil, pues poco a poco fueron mermando su salud. Con el paso de los años, Isabel fue acomodándose a sus labores como gobernadora de Castilla. Ella asumió las funciones en defensa de los intereses de su esposo, con gran habilidad, y en muchas ocasiones tomó la iniciativa, sobre todo en las cuestiones relacionadas con la Iglesia. Además, hay que señalar que se hizo eco de la opinión de los castellanos con respecto a la política imperial, ya que consideraba que el gasto era excesivo. Ella fue consejera de su esposo. Este tuvo muy en cuenta siempre sus opiniones, y en 1535 era tal su confianza en ella que le otorgó poderes para que las resoluciones de ella tuvieran la misma validez que las suyas, lo que era algo nunca antes visto. El matrimonio no solo fue eficiente en cuanto a reinar, sino que fue un matrimonio modelo, muy moderno para la época, donde ambos esposos tenían ocupaciones políticas, y quienes también se distinguían por pasar temporadas familiares y por un respeto único que se mostraban el uno al otro. Isabel no se amedrentaba y se atrevía a contradecir a su marido, sobre todo cuando se trataba de defender los intereses de los súbditos castellanos, cada vez más empobrecidos por el tremendo coste de las empresas imperiales, a lo que Carlos nunca podía ir en contra de los deseos de su esposa, por lo que ella fue una verdadera reina. Isabel de Portugal quedó embarazada muy pronto tras contraer matrimonio. Desde el primer embarazo nacería el futuro Felipe II, heredero, el 21 de mayo de 1527. Apenas un año después se produjo el nacimiento de la infanta María de Austria, el 27 de junio de 1528, aunque en esta ocasión la emperatriz no estuvo acompañada por su esposo, ya que se encontraba en Monzón. Sin embargo, el emperador siempre se mantuvo al pendiente de su familia, sin importar las distancias.
En el mes de mayo de 1529, Isabel dio a luz a un niño que murió a los pocos días de nacer, y ante la inminente marcha del emperador, esta despidió a su marido muy deprimida, aunque pronto se recuperó gracias a que se volcó en el cuidado a sus hijos mayores. Tras el regreso de Carlos de Europa, Isabel quedó nuevamente embarazada, y el 24 de junio de 1535 nació la infanta Juana de Austria. El 19 de octubre de 1536 nació su hijo Juan, el cual murió a los 5 meses de nacer. Todos los partos de Isabel fueron complicados por la pobreza que había de conocimiento en la época. Sin embargo, ella quiso afrontarlos de manera fuerte, aunque su salud cada vez era más delicada. Hay que destacar que la emperatriz se ocupó personalmente del cuidado de sus hijos y vigiló la educación atentamente, así que ejerció una notable influencia en sus hijos, sobre todo en su primogénito Felipe. Aunque aparentemente la salud de Isabel era buena, algo delicada en ocasiones, la resistencia de la emperatriz se quebró tras quedar nuevamente embarazada. Hay que destacar que durante los días que duró su agonía sufrió terribles hemorragias y como consecuencia de la infección tuvo varias fiebres. Según algunos testigos, Carlos se mostró triste en todo momento. Intentó buscar curas hasta el último segundo. Por su parte, Isabel afrontó la muerte con serenidad y entereza. Tras recibir confesión y exemunción de manos del cardenal Tavera, murió a la edad de 31 años en Toledo, en el palacio donde los condes de Fuensandria estuvieron varios tiempos, y el 1 de mayo de 1539, ese día fue cuando por fin estaba falleciendo, así que el 2 de mayo ya se iniciaron las misas por su eterno descanso y se realizó un solemne funeral, tras lo cual sus restos fueron conducidos a Granada. Posteriormente, en el año de 1574, Felipe II ordenó trasladar el cuerpo de su madre al monasterio El Escorial. Después de su muerte, Carlos decidió retirarse y dejar por fin el reino a manos de su hijo. Aunque se sabe que tuvo compañía femenina después de la muerte de su esposa, nunca logró recuperarse del todo y tampoco tuvo una vida del todo libertina. Pues bueno, esto fue la biografía resumida de Isabel de Portugal, que fue reina de España, reina consorte. Y bueno, pues la verdad es que es una mujer bastante interesante porque fue muy fuerte y tuvo un poder bastante fuerte, a diferencia de las reinas consortes a las que estamos acostumbrados en la época. Ella la verdad es que no fue nada tranquila. Ella fue una mujer bastante activa políticamente, lo que no es muy sorprendente porque yo estuve leyendo que durante el reino o el imperio de Carlos V, él le gustaba mucho dejar a las mujeres en cargos altos. De hecho, por eso se distingue su gobierno, porque a diferencia de todas los demás cortes y de todos los reyes que estuvieron antes que él les entregaba mucho cargos altos a las mujeres, y la verdad es que su reino funcionó bastante bien. También hay que decirlo que él fue un hombre muy ocupado porque tenía muchos territorios. Había muchos territorios en Sudáfrica. En ese tiempo pues España tenía el control de América, porque recordemos que el descubrimiento de América se dio durante los Reyes Católicos. Entonces a él le tocó como administrar y como explotar, y también España estaba pasando un momento difícil, porque a pesar de que había mucho dinero, también eran muchos los gastos que tenían que sobrellevar. Entonces había muchos impuestos y a ella siempre le tocó como mediar esta parte, y incluso hay muchos testimonios de que ella siempre, si llegaba a tener alguna discusión con su marido era al respecto, pero en general el matrimonio fue bastante bueno, bastante respetuoso, muy amoroso. Y la verdad es que es una historia bastante interesante, porque como les digo, hay una imagen de que las reinas siempre eran como muy tranquilas y como muy calladas y sumisas, y pues que eran como un accesorio del rey, y la verdad es que en el caso de ella no. Ella fue una mujer bastante activa, muy inteligente y muy participativa, y eso es algo muy digno de rescatar. Además yo creo que se debió a su crianza, porque fue criada como una mujer independiente. Y yo creo que me da mucho gusto que estén rescatando estas historias. En España hay muchísimas historias bien interesantes. Entonces, bueno, también hay que decir que los matrimonios en esos tiempos servían a muchos intereses.
Sin embargo, el matrimonio de ellos fue un matrimonio bien respetuoso y bien cariñoso. Él no tuvo amantes durante el tiempo que estuvo casado con ella como tal. Me parece que hasta al final de, ya cuando ella fallece. Sin embargo, él también se retira, también le pegó muy fuerte la muerte de ella. Pero bueno, espero que les haya gustado y muchas gracias.